El cuarto evangelio, el evangelio según Juan. Vamos a leer el versículo 6, capítulo 9, perdón. Capítulo 9 del evangelio según Juan. Vamos a leer el versículo 6. Dice la escritura: dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Padre, queremos pedir que ilumines nuestra vida con tu palabra. Que las sombras y las oscuridades que nublan muchas veces nuestra comprensión espiritual acerca de tus cosas sea iluminada con la luz de tu palabra. Que ahí donde estamos bloqueados en nuestro entendimiento, tu misericordia tenga a bien que tu palabra pueda romper esos bloqueos, y que siendo desbloqueados podamos accesar a la comprensión de tus caminos y poner nuestros pasos allí en el seguimiento de tu obra en el mundo hoy. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos. Te lo pedimos. Amén. Siéntense, amados. En este capítulo 9, el evangelista va a establecer, diríamos, los criterios o los elementos que dan un signo o una indicación acerca de qué persona, qué iglesia o qué movimiento es aquel que pueda decirse es enviado por Dios. Porque en este tema a veces la gente se confunde en cuanto a las religiones y dice: es que mi religión es la verdadera, es que mi religión es la real, porque mi religión pues viene desde no sé dónde, o mi religión es la más grande, o tiene el templo más lindo, o tiene una serie de ritos excelentes. En este capítulo, el evangelista va a contrastar de manera clara quién es el enviado de Dios. Hay, diríamos, dos candidatos en este capítulo para definir quién es el enviado de Dios. El primer candidato es una institución de muchos años, de mucho poder, de mucha riqueza, que estará representado en el templo de Jerusalén y en las sinagogas. Tiene representantes como los sacerdotes, los escribas, los doctores de la ley, los fariseos. Tiene toda una logística montada a lo largo de Palestina y fuera de Palestina. La fe de Israel representada en el judaísmo religioso del templo y de la sinagoga. Y quienes asimismo reclaman el derecho de ser enviados por Dios. Somos la verdad, decían ellos.
Tenían una larga tradición. Venían desde el Antiguo Testamento. Habían levantado ese templo maravilloso. Tenían todo un ritual. Diríamos, era la religión establecida. La religiosidad establecida en Palestina, que reclamaba desde los ancestros ser la expresión real de Dios en Palestina. Y por el otro lado, lo que había era un hombre que nunca había sido formado en las religiosidades de Israel. Un hombre que no ejercía ningún tipo de ministerio sacral, no participaba en la dirección de la sinagoga, no participaba en el templo. Sus orígenes eran algo extraños. La gente cuestionaba a su madre, le adjudicaban que realmente él era hijo de algún soldado llamado Pantera, un soldado romano. Sus orígenes paternales eran dudosos. Y se había rodeado de un grupo de personas un tanto extrañas. No eran nada nobles. No pertenecían tampoco al clero del templo. Unos eran pescadores, otros eran publicanos, otros eran celotes, y otros los había reclutado en el camino. No era una persona que presentara mayores credenciales. Nadie en el templo podía hablar bien de él. No tenía el apoyo de ninguna institución ni de ningún poder establecido en Israel. Y hacía cosas realmente extrañas. Comía con pecadores. Hablaba con prostitutas. Es más, se dejó un día que una prostituta se acercara por detrás, les tocara todos los pies, se los lavara con sus lágrimas, se los secara con sus pies. Le habían apodado comelón y bebedor, porque solo pasaba, dice, comiendo y bebiendo. Y era un gran crítico del templo. Y le adjudicaban que era un endemoniado. Para Juan la pregunta es: ¿quién es el enviado de Dios? Y sigue siendo una respuesta vital ahora para nosotros. Saber quién es el enviado de Dios. ¿Cuáles son las credenciales de un enviado de Dios? ¿Cómo podemos discernir? ¿Cómo podemos entender? ¿Y cómo podemos acompañar al enviado de Dios? Porque si no estamos en la línea de un enviado de Dios, entonces estaremos en la línea de una religiosidad que, al igual que la religiosidad judía, será vacía, hueca, muerta y sin fundamento. En los versículos que hemos leído, lo que tenemos es justamente, diríamos, las credenciales de una persona quizás no amada por la religión, no estimada por la buena opinión de la gente. Sin embargo, tiene las credenciales. Y dice el versículo 6: dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Ya en el versículo 6 se plantea la temática que está en el fondo del capítulo 9. ¿Quién es el enviado? Ya el 6 plantea lo que será la preocupación del evangelista en este capítulo. ¿Quién es el enviado de Dios? ¿Y cómo podemos discernir al enviado de Dios para caminar al ritmo del enviado de Dios? Porque la esencia de la vida cristiana al final es seguir los pasos del enviado de Dios. Quizá dentro del convencionalismo social, el enviado de Dios no encaje en las estructuras morales y religiosas de la época. Quizá el enviado de Dios no encaje dentro de los convencionalismos requeridos por la religión. Sin embargo, en la perspectiva divina, ¿cuál sería esa credencial? Y ya
nos lo dice al final del versículo 7. El ciego fue y se lavó, y al volver, ¿qué, hermanos? La práctica liberadora, la práctica sanadora, la práctica de provocar vida y salud en la vida de los hombres, esa es la credencial del enviado de Dios, amados hermanos. ¿Cuál es la credencial de una iglesia que sea enviada por Dios? ¿Cuál es la credencial de cualquier persona que se crea enviada de Dios? Es la práctica portadora de vida. Eso es la práctica, no su decir. Esto no es de decir, es que yo soy la verdad. No, la práctica es la que determina si realmente soy enviado por Dios. Y en la perspectiva de Jesús no solo había una crítica al templo, había una práctica de la vida, una práctica de la esperanza, una práctica de la liberación, una práctica de que el ser humano experimentara la obra divina de transformación. Quizá Jesús no era amado por el templo. Quizá Jesús no era valorado por los fariseos. Jesús con seguridad no era estimado por los sacerdotes. Al contrario, eran sus enemigos. Sin embargo, su práctica era la que determinaba si era o no era enviado por Dios. Por eso los evangelistas se encargan de narrar la enseñanza y las obras de Jesús. Porque es la práctica, amados hermanos. ¿En qué medida Dios usa mi vida para traer vida a otros? ¿En qué medida usted es instrumento de Dios? Eso es aquí lo que quiero plantear esta mañana a la luz de la palabra de Dios. El tema aquí no es de estar hablando, hermanitos. Ya lo dirá el apóstol Pablo en 1 Corintios. Acompáñenme. Vamos rápido. En 1 Corintios dice el apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 20. Ya el apóstol Pablo establece el mismo criterio del evangelista. 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios, ¿qué es, hermanitos? El reino de Dios no es cuestión de palabras. No es cuestión de palabras. ¿Cuestión de qué es, hermanitos? Es cuestión de poder. El reino de Dios no es cuestión de palabras. Es que de hablar nos cuesta, hermanitos. De hablar, eso es fácil. Y hay gente que en la vida se le va en hablar y en hablar y en hablar y en hablar. Pero ¿dónde está el poder? ¿Dónde está la práctica capaz de transformar la vida humana? ¿Dónde está la práctica que evidencia la autoridad y el respaldo de Dios para que los ciegos vean? ¿Dónde está? Claro, la gente que mucho habla es porque no tiene práctica. Es que mire, cuando estamos en la práctica del reino, no nos queda ni tiempo de andar hablando, hermanitos. Porque estamos embebidos, envueltos, anegados de la práctica del reino, ocupados en la labor de Dios. Y tiempo de andar hablando con la gente acerca de los demás no nos queda. No tenemos tiempo para andar hablando de los demás porque estamos inmersos en ser instrumentos de Dios para que otras personas alcancen la gracia, el amor y la bendición de Dios. Yo le preguntaría, mire, ¿cuál ha sido su práctica de vida estos meses últimos? ¿Cuántas personas han sido alcanzadas por el amor de Dios, el poder operativo de Dios? ¿Cuántas personas han alcanzado la gracia de Dios a través de su vida? ¿Cuántos han sido encaminados, canalizados?
¿Cuántas veces predica, pues, hermanito? ¿Cuál es su participación en los asuntos del reino? ¿Cómo canaliza su existencia en las cosas verdaderamente relevantes? Hablar, 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 hablar y hablar. Eso no se requiere más que tener boca. Pero ser instrumento de Dios para que la vida humana experimente la fuerza liberadora, perdonadora, reconciliadora, sanadora de Dios, se requiere más que boca, hermanitos. Se requiere una práctica, un compromiso, un trabajo. Y es ahí donde las iglesias pierden la perspectiva. ¿Cuánta gente critica el ministerio de Betania porque no logran entender la dimensión del trabajo que se está haciendo? ¿A cuándo de ustedes les van a hablar mal? ¿No? Y ahí a qué van, a ese lugar de la montaña, y para qué suben a esto, eso parece del diablo. ¿Cuándo tienen problemas con sus familias porque no entienden el caminar vivencial, espiritual de la iglesia? Y sabe usted que a veces son no los incrédulos, sino las mismas iglesias hermanas se critican y se burlan del ministerio de la iglesia. O sea, ni siquiera es el mundo. Y claro, la pregunta es: ¿cuántas de las iglesias que critican el ministerio están activas buscando hacer la obra de Dios? Y usted se dará cuenta que son iglesias empantanadas, encerradas, que están custodiando las cuatro paredes. Cuando la iglesia se ha convertido en una guardiana de doctrinas rancias, en guardiana de ritos mecánicos, en guardiana de estructuras de poder, en guardiana de infraestructura, la iglesia ha dejado de ser iglesia, se llame como se llame, sea católica o evangélica. Porque la esencia de la iglesia no está en el rótulo que ostenta, está en su práctica. La iglesia verdadera no es la que ostenta un credo o una liturgia particular, es la que tenga la práctica de Jesús. Y si no hay práctica de Jesús, si no hay los caminos de Jesús, si las obras de Jesús no tienen continuidad en la vida de la iglesia, si el creyente no es discípulo, es decir, no es aquel que le da extensión y continuidad a la práctica nacida en la persona de Jesús, entonces no hay nada allí. Seremos bautistas, nazarenos, pentecostales, católicos o cualquier adjetivo religioso, pero no seremos discípulos de Jesús. Y la esencia del evangelio es convertirnos en discípulos de Jesús, pero no en teoría, hermanitos, en la práctica. Es que en teoría cualquiera puede hablar. En teoría cualquiera puede decir: es que yo creo esto, es que yo creo esto, es que a mi parecer, es que yo considero. Es que esto no es de estar hablando, hermanos. Esto es de evidenciar en nuestra práctica la capacidad salvadora de Dios. Esto no es de estar discurriendo. Esto no es de conversatorios, hermanito. El evangelio no es de conversatorios. La esencia del evangelio es potencia de Dios para salvación. El evangelio no es de discursitos ni de conferencias. El evangelio es de práctica salvadora. Su fe personal, o es una fe que traduce el poder de Dios para obrar en la vida humana hoy, o será una cuestión meramente religiosa, discursiva, teórica, abstracta. Pero si la fe no se traduce en una experiencia continua de Dios, y es lo que tenemos en este caso. En el capítulo 9 de Juan, los discípulos quieren iniciar, conforme a la mentalidad de aquella época, una discusión teórica sobre este hombre. Dice el versículo
1 del capítulo 9, volvamos a Juan. A su paso Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Ahí está la realidad humana. Un hombre ciego de nacimiento. Ahora, en el versículo 2, los discípulos, como representantes de la mentalidad religiosa del siglo I, toman a este hombre como motivo de una discusión y dice, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Imagínense la tendencia a querer elevar la realidad humana a discusiones teóricas sin provocar ningún tipo de cambio en la vida humana. ¿Me están hablando, hermanitos? ¿Me están escuchando? Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Imagínense la discusión que se levanta. Y ya me imagino yo a los expertos, ¿verdad? Más cuando comienzan a estudiar un poquito. 1 año, 2 años llevan de teología y ya creen que lo saben todo. Apenas se van graduando y ya creen que... Y ya comienzan, es que de acuerdo a fulano de tal, es que como dice el teólogo mencionado de tal, es que como dice la corriente tal. Y ya la erudición, en lugar de ser instrumento de Dios para traer vida, se vuelve en un instrumento para perder el tiempo. Una erudición sin práctica es haber perdido el tiempo, hermanitos. Una erudición sin compromiso con la vida de Dios, eso no es nada. Eso es fariseísmo. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ahora, Jesús no entra en esa lógica de discurrir, en la lógica de botar saliva por gusto. Y él dice: ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y esa es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es ser instrumento de Dios para que la obra de Dios se haga evidente en la vida de los hombres. Esa es la esencia de la existencia de la iglesia. Esa es la marca que debe caracterizarle a usted, hermano. Esto no es, hermano, ¿y usted a dónde se congrega? ¿Y usted a dónde asiste? Esa no es la pregunta aquí. Esa no es lo que describe a un cristiano. Lo que describe a un cristiano es: hermano, ¿en qué medida a través de su vida se hace evidente la obra de Dios en la vida de los hombres? ¿En qué medida la obra de Dios se traduce a otros en su vida? ¿Me está oyendo, hermano? El tema aquí no es ¿y cuál es su fe? Pues mire, que yo soy católico. No, es que yo soy bautista. No, es que yo soy, pero de la iglesia cuadrangular del evangelio completo. ¿Y usted de dónde es? Es que yo soy de la iglesia bautista independiente, histórica, original. Y la gente comienza a explicar una afiliación religiosa. El evangelio no es explicar afiliaciones religiosas. El evangelio es cómo a través de mi vida se hace patente la obra de Dios en la vida de otros. Si no vivimos para eso, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Si no entendemos así el evangelio, estamos en la lógica de la religiosidad farisea y no en la experiencia de Jesús. Quizás Jesús no encajonaba en los cánones convencionales de la religión de su época. Quizás él no era visto como un fiel representante de la iconografía religiosa de su época. Sin embargo, era el enviado de Dios. Quizá la gente del templo no lo amaba, pero era el enviado de Dios. Quizá como la gente entendía lo que era un siervo de Dios, quizás como tenían el perfil establecido, tal como tenían la comprensión de lo que era un siervo de Dios,
Jesús no encajaba quizás en esa percepción religiosa de un siervo de Dios. Sin embargo, era el enviado de Dios. Y era el enviado de Dios no porque llenaba un estereotipo exigido por la religiosidad. Era el enviado de Dios porque su práctica no era levantar discusiones teóricas sobre la situación de los hombres, sino su práctica era hacer patente la obra de Dios. Miren, hermanitos, aquí hay iglesias que se vuelven expertas en estadísticas. Hay pastores que se vuelven expertos en manejar la estadística social. Y comienzan a decir, es que el porcentaje de pobres, es que el porcentaje de aquí, es que la tabla de no sé dónde, es que el Producto Interno Bruto. Y comienzan a manejar todas las cifras. Sin embargo, la pregunta es, ¿en qué momento la práctica de la iglesia patentiza la obra de Dios en esa realidad? ¿Cuántos pueden manejar la teoría o la explicación global de cómo está la violencia en el país? Pero la pregunta es, ¿dónde está la práctica de la iglesia de pacificar una sociedad? ¿Dónde está la práctica de la iglesia en traer vida y esperanza en concreto? No hablemos de cuánta población sufre la violencia, cuántos jóvenes han perdido. Esas estadísticas ahí están. Pero la pregunta es, ¿en qué medida seremos instrumentos de Dios para que esas estadísticas reflejen una presencia del evangelio? No es solamente decir, ay, qué terrible está el momento, qué peligroso. No es unirnos al coro de lamentos sobre cómo está la vida hoy. La pregunta es, y desde nuestra práctica de seguimiento de Jesús de Nazaret, ¿cuál es mi participación para que se haga la obra de Dios en la vida de los hombres? No es cosa de decir, qué difícil está en Apopa. Ha pasado esto y esto. Apartémonos de ahí, aislémonos. La pregunta es, con el poder de Dios recibido, con la palabra del evangelio que tenemos, la pregunta es cómo impactamos la vida de los hombres. Cómo ahí se levanta una nota de esperanza. Cómo ahí se anuncia la verdad de Dios. Y claro, irnos a meter esos lugares, amados hermanos, implica correr riesgos indudablemente. Pero estamos claros de los riesgos y de las consecuencias que puedan venir. Pero no nos esconderemos detrás de discusiones teóricas sobre la violencia. Nos vamos a meter en el campo de la violencia para decir que Dios tiene una palabra para ellos. Pero claro, es tan fácil acomodarse, hermanos. Es tan fácil ver la religión como refugio y no como una experiencia que potencia mi capacidad para incidir en la vida humana. Es tan fácil agarrar la religión como refugio y no entender la experiencia de Dios como una experiencia que genera poder, capacidad para incidir en la vida de los hombres. Es necesario entender que ser discípulo de Jesús, ser cristiano, no es afiliarme a una iglesia. Ser cristiano es colocar la fuerza del Dios vivo en función de la vida humana. Y esto es lo que plantea Jesús aquí. El asunto, dice, es que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y claro, habiendo dicho esto, viene el versículo 6 y establece la práctica sanadora de Jesús. Y la conclusión de esto es: el ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Y mire, qué maravilloso es
ver la práctica de Jesús y valorar y comprender que esa es la esencia del evangelio. Ahora, es una lástima cómo la religiosidad no entiende, no acepta, no tolera una práctica al servicio de Dios, transformando la vida de los hombres. Y vamos a ver brevemente diferentes episodios. Fíjese las reacciones. Versículo 8. ¿Quiénes reaccionan ahí, hermano? Los que lo conocían, los vecinos. Los que lo habían visto pedir limosna. Decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo. Es que la gente no cree. La gente no logra entender ni concebir si es este, porque no puede ser. No podemos creer que ese individuo que antes era esto y esto, ahora esté sano. Y le preguntaban, versículo 10, ¿cómo se te han abierto los ojos? Y él les dijo, ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en el Siloé. Así que fui y me lavé y entonces pude ver. Versículo 13. Ya los vecinos ya escucharon la versión. Ahora ¿quiénes vienen? Los fariseos. Cuando llevaron ante los fariseos al que había sido sanado, era sábado, y agrega el versículo 14, era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista, y él responde lo mismo, es que no tiene otra cosa que decir, repite los 3 pasos: me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo. Es que no hay más. Aquí no hay nadie dando vueltas al asunto, es sencillo: me untó barro, me lavé y ahora veo. Versículo 16. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de parte de Dios porque no respeta. Ahí revelan ya su religiosidad. Es que el enviado de Dios es custodio de ortodoxia. El enviado de Dios es custodio de tradiciones. El enviado de Dios es custodio de esta verdad de ritos. La religión no es capaz de entender que la verdad de Dios tiene que ver con la capacidad de dar vida al ser humano. ¿En qué medida soy instrumento de la obra de Dios? Esta es la esencia de ser evangélico. Esta es la esencia de ser cristiano. Y estos ligan, amarran la genuinidad de ser enviado de parte de Dios, lo amarran a que sea guardián de un rito particular, el sábado. Y no logran entender que el enviado de Dios en esencia no tiene que ver con prácticas religiosas, sino con la práctica de traer vida humana. Hermanos, esta es la esencia. A esto responde todo el trabajo que hacemos como iglesia. A esto queremos apuntar siempre. Imagínense, uno de repente oye y dice, gran campaña evangelística, y se va a llevar a cabo en el templo. Y uno dice, ¿y en el templo para qué, hermanitos? Es como que me digan, se va a llevar a cabo una consulta en una clínica. No, hombre, hay que salir. Campaña de evangelización como fuerza de transformar la vida humana en los lugares donde está que arde la muerte. O sea, si vamos a llevar la sanidad, hay que ir donde los enfermos. Si vamos a llevar la vida, hay que ir donde están matando. Si vamos a llevar el amor de Dios, hay que ir donde hay odio. ¿Y a quiénes le explican en la gran campaña? A los mismos de la iglesia que llegan.
Hice la gran campaña. ¿Saben qué pasa, hermanos? Es que la iglesia se ha encerrado, tiene miedo, se ha olvidado. Hemos perdido la memoria que seguir a Jesús es hipotecar la vida con el reino. Estamos hipotecados con el reino, hermanos. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para el reino y solo somos enviados de Dios en la medida que participamos de la vida humana restaurada. Estos decían, no puede ser, no guarde el sábado. No, no creo que sea siervo de Dios, es que no se viste de tal manera. Comenzamos a querer legitimar o deslegitimar a partir de signos formalistas. No, hermanos, el tema aquí es su ministerio. ¿Qué práctica de salvación tiene su ministerio? ¿Cuáles son los frutos de su vida ministerial? Ese es todo el tema aquí. Aquí no es cosa de querer ratificar en teorías que tengo la razón. Es que esto no es de tener la razón, esto es de tener poder de Dios para incidir en la vida de los humanos, en la vida de hombres, mujeres, jóvenes y niños. ¿Cómo está su ministerio? Díganme. Los fariseos llegan a cuestionar no el acto de milagro, sino el acto de validez de Jesús. No pueden negar que el hombre mire. Imagínense, porque estaba el hombre que de verdad que era ciego y ahora mira. Lo que quieren negar es la invalidez de Jesús para ejercer ese milagro. No puede ser de Dios ese hombre, porque no guarda el sábado. Y comienzan a versículo 18. Los judíos que no creían en el hombre que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera, hasta llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿es este el hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Y dicen los padres: sabemos que este es nuestro hijo y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayorcito y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. 24. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es. Fíjese cómo van armando todo el paquete. Primero, este no puede ser enviado por Dios, porque este hombre no guarda la religión de los padres. ¿Cuánta gente dice: no, es que la religión de mis padres es sagrada? ¿Sagrado de qué usted? ¿Sagrado de qué? Es que hay una religión que nací, ahí me moriré. ¿Cuál religión? Bueno, quizás tenga razón, se va a morir indudablemente y para siempre. El tema aquí no es si soy fiel a la religión de mis padres. La pregunta aquí es si estoy en sintonía, conectado con Dios. Ese es el tema aquí. Los fariseos están diciendo: la religión de mis padres. Los guardianes de toda la historia de Israel. Y Jesús no tenía interés en estar guardando religiones, tenía interés en transformar la vida. Miren, hermano, la religión de Dios, ¿sabe cuál es? Para ponerlo en pocas palabras, la religión de Dios es la vida de los hombres. La religión de Dios es
la vida humana reflejando la obra de Dios. Esa es la religión de Dios. Si quiere de verdad estar en la religión de Dios, no en la de sus padres, sino en la de Dios, el camino es trabajar porque la vida humana refleje la obra, la gloria de Dios. Ahora ya no vienen con que Él no es respetuoso de la religión. Ahora vienen con que Él es pecador. A nosotros nos consta, dice, tenemos evidencia que este hombre es pecador. Y el hombre desde la sencillez responde y dice, 25, si es pecador, no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. La práctica sanadora, la práctica liberadora, la práctica salvadora es lo que evidencia si usted viene de Dios o no, hermanitos. ¿Quién te hizo esto? Insisten ellos en el 26. ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? Es que también ustedes quieren hacer de sus discípulos. Este choquito era malo, hermanitos. Te está agarrando de base a los fariseos. Ya se lo expliqué y ustedes no me entienden. Lo que me huele, les quiere decir, es que ustedes al rato se quieren hacer también seguidores de Él. Es decir, lo admiran. Lo que les quiere decir, miren, ustedes tanto que hablan de Él, quizás ustedes quisieran ser como Él. Eso que esto es malo. Tanto que me preguntan, ¿o qué? ¿Se quieren hacer de Él también? Es que mire, están tan clavados en deslegitimar a Jesús que ni siquiera se dan cuenta que la obra que Dios ha hecho a través de Jesús. Hay gente que se clava en cosas tan secundarias que no se dan cuenta de la obra que Dios está haciendo en medio de nosotros. Hay gente que se clava en aspectos tan irrelevantes, que se clava en aspectos tan secundarios y agarra fijaciones. Es que no puede ser esto. Es que el tema aquí no es que si puede ser o no puede ser. El tema aquí es ¿lo está haciendo Dios, sí o no? Nada más. ¿Está obrando Dios, sí o no? ¿Es instrumento usted de la gracia de Dios, sí o no? Nada más. El tema no era si Jesús les gustaba, si les caía bien, si era agradable. Ese no es el tema aquí. El tema es si en la práctica de Jesús hay vida o no hay vida. El tema no es si a la gente le gusta Betania. El tema solo es uno. ¿Es Betania instrumento de salvación para otros? ¿De sanidad, de liberación, de restauración, de reconciliación? ¿Sí o no? Nada más. Esa es la pregunta. Y voy terminando aquí, hermanitos. Versículo 35. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre. Y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que estaba hablando contigo. Y postrándose, lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él al oírlo hablar así le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le contestó, si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirma que ven, su pecado permanece. El capítulo termina y los fariseos no son capaces al final de descubrir
que en la práctica de Jesús está la credencial de ser enviado de Dios, y que ellos, como representantes oficiales de la religión, han perdido la credencial divina, porque su preocupación no está en la vida de los hombres, sino en los intereses religiosos. Quizá haya muchas cosas que a usted no le gusten. Quizá mucho de lo que hacemos no le guste a la gente, le resulte tal vez extraño o locura. Quizá mucho de lo que hacemos resulte para muchas personas desagradable, desentona con su idea de religión, desentona con su idea de tradición, desentona con su convencionalismo social. Pero lo importante no es si le somos agradables a la gente porque sintonizamos con su idea de religión. Lo importante es saber si entre nosotros hay práctica de vida, hay presencia de Dios, saber si a través de nosotros la obra de Dios se hace evidente en la vida de los hombres. Y esto es, amados hermanos, lo que preocupa el corazón nuestro. Eso es lo que nos tiene trabajando duro, trabajando recio. Que de alguna manera en su misericordia Dios quiera usarnos para hacer patente su obra en la vida de los hombres. Que los hombres experimenten la presencia sanadora y salvadora de Dios. Quizá al final la gente puede rechazarnos, pero al final lo que importa es que nos encontremos con Jesús. Al final es Jesús quien se acerca a él y sabe que lo han echado de la sinagoga, pero lo importante es que al final el hombre queda amarrado a Jesús. Y eso es lo que importa, hermanitos. Quienes puedan despreciarlo, quienes puedan burlarse de usted, quienes puedan reírse de usted o quienes puedan desconocerlo. Si vas ahí, dejarás de ser mi hijo, olvídate de la herencia. ¿Y cuántos desprecios más podría tener? Pero al final lo que importa es quedar amarrado a Jesús, porque Él nos sobra y nos basta, hermanitos. Y aunque no sea usted aceptado, valorado, elogiado, alabado, reconocido, no es eso lo que importa. Lo que importa es si Jesús reconoce su testimonio, si su práctica revela el poder de Dios para influenciar sanidad en la vida de los hombres. Y al final, amados hermanos, concéntrese en eso, viva para eso, quédese ahí, no se aparte de ahí. Si Dios lo está usando, manténgase ahí, no se deje desviar. Si Dios está haciendo a través de su vida cosas grandes, manténgase firme ahí, no se desprenda de eso, porque esa es al final la vida nuestra, y es lo que al final traerá el encuentro con Jesús. Y al final Él se postra, lo adora, y es lo que queda al final como elemento valioso, hermano. Si los vecinos, si los padres, si los fariseos, si los judíos lo despreciaban, ¿qué importaba? Lo que importa es que al final lo reconoce Jesús. ¿Cuántos nos van a criticar o a decir o a deshacer? No importa. Lo que importa es si al final Jesús nos sigue usando para su gloria, hermanos. Si Dios lo sigue usando a usted en su conexión, en su columna, en renuevos, en noches de buenas nuevas, en el aire que sea, y se hace patente el respaldo divino, eso es lo que importa al final. Eso es lo que basta y lo que sobra. Amados hermanos, ustedes han sido llamados por Dios, son enviados por Dios, pero no caigamos en la lógica de los discípulos de querer discutir sobre la realidad. No, es cosa de trabajar por transformar esa realidad con el poder del evangelio. Pónganse de pie, amados hermanos. Antes de irnos a casa, dígale a su Señor: si de verdad es anhelo de su corazón, entonces dígale y digámosle esta mañana que nuestra vida sea instrumento
para hacer evidente la obra de Dios en la vida de los hombres. Que según la Biblia, si este es el sello, que Dios camina con nosotros. Entonces dígale: Señor, quiero ser instrumento. No puedo acomodarme, no puedo desanimarme, no puedo empantanarme. No puedo estar ahí a lo cómodo. Tengo que participar en lo que estás haciendo en el mundo. Nuestra participación en la obra de Dios es la evidencia que somos enviados de Dios. ¿Dónde está la entrega, el sacrificio, el sufrimiento, el costo, el precio de ser instrumento de Dios? Es más fácil ser pasivo, hermano, indudablemente. Indudablemente, quedarse al margen del servicio es más tranquilo, genera menos problemas. Eso es cierto. Meterse a servir es meterse a veces a problemas. Y por eso muchos dicen: yo me quedo mejor al margen, yo no quiero meterme en líos, yo quiero estar tranquilo. Sí, está bien. Sin embargo, quedarse por ahí tranquilo y al margen no es el plan de Dios para nosotros. No es eso lo que lo hace cristiano. Si así hubiese sido, para Jesús le hubiese resultado más práctico y más cómodo quedarse junto al Padre. Pero intervenir en la vida humana para hacer patente la obra de Dios le trajo desprecios, burlas, humillaciones, ultrajadas, golpes, difamaciones, rumores, y al final lo clavaron en la cruz. No le fue práctico meterse a trabajar. Se complicó la vida. Bien estaba en el trono, en el trono celestial. Bien estaba al lado de su Padre. Pero si un día el Padre lo envía, si un día el Padre lo levanta y lo envía, no hay de otra, hermanitos. Hay que meterse. Y cuando nos metemos ahí, a veces pasamos momentos difíciles. Pueden hacer y deshacer con usted, pero sepa que el Padre, así como honró a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre, también a usted lo reconocerá. Aunque los hombres te pongan en una cruz porque no creas que seas enviado de Dios, el Padre te pondrá en el trono. Y eso es al final lo que importa. Servir a Dios no es fácil. No fue fácil para los profetas, no fue fácil para los apóstoles, no fue fácil para Jesús. Y no lo será para nosotros. Pero ese es el camino de nuestra gloria. Es el camino de nuestra bendición. Si te puedo servir, aquí estoy. Si alguien esta mañana quiere entregar su vida al Señor y decirle: Dios, aquí está mi vida, quiero que hagas patente en mi vida tu obra, porque yo soy necesitado de tu obra.
Porque no puedo ir a hacer la obra en la vida de los demás yo lo haré, si antes no he sido perdonado, te obedeceré, no he sido limpio. sin reservas Si antes ni condiciones, no me has reconciliado contigo mismo para reconciliarme con los demás. te obedeceré, Si alguien quiere entregar su vida al Señor o quiere reconciliarse con Dios esta mañana reservas ni y condiciones, decirle: Señor, te serviré. Si mi vida me cansé de servir porque mucho daño se me hizo, a tus pies, Señor Jesús, pero lo que yo he padecido no es ni el 1% de lo que tú padeciste por mí. y mi corazón, No puedo dejar el camino. no hay sentido de vivir. Si alguien quiere reconciliarse si con Dios, no es reconcíliese para ahora. ti, yo lo haré. Si le quiere entregar su vida al Señor para decirle: Señor, aquí está mi vida, tu obra la puede reconstruir, tu obra la puede levantar, tu obra la puede hacer nueva. Venga entonces ahora, hermanito, y entréguele su vida al Señor. O reconcíliese con Dios. Sin